Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga, tomen asiento. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Bien, amados hermanos, tenemos y continuamos con esta serie expositiva del libro de las parábolas, ¿no es cierto? Más que en libros, las parábolas, ¿no es cierto?, que se encuentran en la misma escritura. Amén. Así que hoy continuamos con nuestra tercera parábola, que va ligada a las parábolas anteriores. A bien decir, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda, ¿no es cierto? Y ahora la parábola del hijo pródigo. Deseando que en esta mañana el Señor sea iluminando nuestros corazones para que podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Por lo tanto, antes de entrar en la historia que acaba de leer nuestro hermano Efraín, vamos a ver, amados hermanos, la razón por la cual Jesús cuenta esta historia, ¿ya? Y creo que la semana pasada yo les expliqué un poquito del por qué cuenta Jesús esta historia. Específicamente, podríamos decir, dándole un tapón de boca a los fariseos, ¿no es cierto?, por lo que ellos estaban diciendo. También vamos a tener que explicar, dentro de esta parábola, porque es muy larga, vamos a tener que explicar, amados hermanos, algunas costumbres judías para poder entender la historia correctamente, ¿ya? Y si no entendemos algunas cosas de la cultura judía, amados hermanos, se nos van a pasar algunas cosas que son importantes. Por eso debemos entender el contexto de lo que es la parábola para poder comprenderla en sí. Por lo tanto, vamos a ver el texto. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿por qué razón Jesús cuenta esta historia? ¿Por qué Jesús toma el tiempo para contar esta historia? Y para responder a eso, tenemos que ir al verso de Lucas capítulo 15, versículo 1, donde dice, y ojalá que me puedan ir siguiendo con la escritura para que sea lo más verídico posible para ustedes, hermanos, a lo que dice la escritura. Mantenga ahí el capítulo 15 abiertito para que cada vez que vayamos citando vamos leyendo. Amén. Entonces, respondiendo a la pregunta de por qué razón Jesús cuenta esta historia, tenemos que ver el versículo 1. Y el versículo 1 nos dice claramente que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, ¿ya? Mientras Jesús hablaba, amados hermanos, se acercaban algunos para oírle. Y el verso, amados hermanos, nos dice quiénes eran los que se acercaban. ¿Y quiénes eran? Los publicanos y los pecadores. Los publicanos lo vimos la semana pasada también, pero es necesario darlo a conocer de nuevo para que podamos entender el contexto. Los publicanos eran prácticamente la gente más odiada por el pueblo judío. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de recolectar, ¿no es cierto?, los impuestos dentro del pueblo judío, ¿ya? Y los judíos habían sido dominados en aquel tiempo por los romanos. ¿Es así o no es así? Es así. De hecho, Jesús estuvo delante de Poncio Pilato, ¿no es cierto?, quien era un gobernador del Imperio Romano que ya estaba en Jerusalén en aquel tiempo. Por lo tanto, los publicanos eran los encargados de recolectar los impuestos dentro del pueblo judío, ¿no es cierto? Y como ellos estaban allí, ¿no es cierto?, imperados por el pueblo romano, los romanos contrataban a algún judío, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que le ayudara a recolectar los impuestos. Alguien de ellos mismo era el que recogía los impuestos y se los pasaba, ¿no es cierto?, o se los pagaba al gobierno romano. Esos eran los publicanos. Por lo tanto, si ellos tenían que recoger 10,000 pesos de impuesto, parece que están golpeando. Si ellos tenían que recoger 10,000 pesos de impuesto, ellos recogían 15,000. ¿Se entiende, no? Eso eran los publicanos. Exacto. Eso eran los publicanos. Se quedaban con 5,000 para ellos. Por lo tanto, esta gente, amados hermanos, había prácticamente despreciado a su propio pueblo por el dinero de aquel tiempo.
Para los judíos, amados hermanos, entendiendo el contexto de la parábola, para los judíos un publicano era lo peor de lo peor, dentro de su propio pueblo. Era lo peor de lo peor. Y dice el verso que los pecadores y los publicanos se le acercaban a Jesús para escucharle. Y esto es interesante, porque mientras eso pasa, mientras eso sucede, en que los publicanos y los pecadores se acercan para escuchar, miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 15. Dice, y los fariseos, en ese contexto, en el cual se acercan los pecadores y los publicanos, dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibes, ¿no es cierto? Y con ellos come. Los escribas, amados hermanos, y fariseos eran los religiosos de aquel tiempo, eran hombres celosos por cumplir la ley de Moisés, pero a la misma vez le habían añadido muchas cosas que ellos tenían que obedecer. Por lo tanto, era una clara imagen del legalismo puro, amados hermanos, en aquel tiempo. Y para los fariseos, los publicanos y los pecadores, amados hermanos, eran gente con la cual ellos no se podían mezclar. Por la misma razón que acabamos de dar al principio. Y aquí hay un comentario, amados hermanos, con respecto al tema de los fariseos y la cultura de ellos. Un comentarista dice que los fariseos ponían en la misma categoría a todos los que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional y los llamaban la gente de la tierra. Así lo llamaban los fariseos, la gente de la tierra. Y había una barrera, amados hermanos, infranqueable entre estas dos clases de personas. Por lo tanto, el permitir, por ejemplo, para un fariseo, que una de sus hijas se casara con un hombre de la tierra, era para un fariseo como dejarla indefensa a merced de una fiera, dice el comentarista. Las reglas fariseas establecían, amados hermanos, que a nadie de la gente de la tierra le confíes dinero. Ese era como un eslogan de los fariseos. Ellos decían, a nadie de la tierra le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles algún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le acompañes en un viaje. Eso es lo que decían los fariseos. Un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de un hombre de la tierra e invitarle a la suya. Tenía prohibido, amados hermanos, hasta donde fuera posible, tener ningún contacto, ningún trato con las demás personas. Ese era el sistema farisaico. Ahora, comprendemos mejor estas parábolas, amados hermanos, si recordamos que un judío estricto en aquel tiempo no diría, hay alegría en el cielo cuando un pecador, ¿no es cierto?, se arrepiente. No, amados hermanos, eso no lo decía un judío. Un judío, ¿sabe lo que decía? Un judío decía, hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador. Eso es lo que decían los fariseos. Eso es lo que decía la ley judía. Eso es lo que decían las costumbres judías. En vez de alegrarse de que había un pecador que se arrepentía, para ellos era mejor y se alegraban cuando un pecador se perdía. Deseaban sádicamente, amados hermanos, no la salvación de los pecadores, sino su destrucción. ¿Vamos entendiendo el por qué Jesús les cuenta estas parábolas? Mire la actitud que tenían los fariseos. La conducta que tenían los fariseos. Así que estos fariseos y escribas, amados hermanos, murmuraban contra Jesús diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y esa es la acusación que ellos presentan contra Jesús. Y en respuesta a esta murmuración, amados hermanos, es que Jesús cuenta estas tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la última parábola del hijo pródigo, amados hermanos. Y vamos a entrar a hacer un pequeño resumen, amados hermanos, breve de las primeras dos, para luego entrar en nuestra historia que tiene que ver, amados hermanos, con la parábola del hijo pródigo. Por lo tanto, primero expliquemos qué es una parábola. ¿Se acuerdan qué era una parábola? Lo dijimos en la clase primera, cuando comenzamos la serie. Una parábola, amados hermanos, es uno de los métodos del arte de la oratoria
para ilustrar una verdad religiosa o una verdad moral mediante una comparación extraída de lo social, de lo cultural. ¿Se entiende? Eso es lo que significa una parábola. Y era extraído, amados hermanos, esta enseñanza de la vida común y corriente. Por lo tanto, la definición más corta de parábola es que es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral o espiritual. Eso es lo que en simples palabras significa parábola. Así que en respuesta, amados hermanos, al pensamiento de estos fariseos, Jesús les cuenta 3 parábolas. Primero le habla sobre la parábola de la oveja perdida, ¿no es cierto?, de un pastor que tiene 100 ovejas y que pierde una, deja las 99 y se va a buscar a la que se perdió. Y cuando la encuentra, dice la historia, que le pone sobre sus hombros gozoso, llega a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y le dice: gozaos conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. El versículo 7 del capítulo 15 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero también les cuento la parábola de la moneda, la cual es una mujer, ¿no es cierto?, que tiene 10 dracmas, pierde una, amados hermanos, y enciende una lámpara en su casa para poder buscarla con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. El versículo 10 nos dice: así os digo que hay gozo delante de Dios, delante de los ángeles, cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, las 3 parábolas nos dicen prácticamente lo mismo, y en esto ponga atención. Las 3 parábolas nos dicen prácticamente lo mismo. Se pierde una oveja, se le busca, se le encuentra y hay celebración. Se pierde una moneda, se le busca, se le encuentra y hay celebración. Se pierde un hijo, se le busca, se le encuentra y hay una celebración. Por lo tanto, algo, amados hermanos, importante que nos enseñan las 3 historias es que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente y viene a Él. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por lo tanto, en base a esto, a esta pequeña, podríamos decir, introducción, comenzamos nuestra historia de la parábola del hijo pródigo. Mire lo que dice el versículo 11, dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Así comienza nuestra historia. Y esto es importante, amados hermanos, ya que muchos conocen esta historia como la historia del hijo pródigo, pero, amados hermanos, esta historia no se trata del hijo. Vuelvo a repetir. No se trata del hijo, en realidad se trata de la historia del padre. En las 3 parábolas se trata de la historia de aquel que busca lo que está perdido, no al revés. No es el que está perdido el que busca, sino el dueño es el que busca lo que está perdido. Por lo tanto, amados hermanos, esta parábola, muchos la conocen como el hijo pródigo, ¿no es cierto? Pero en realidad esta parábola se trata del padre. El personaje principal de estas 3 historias es el padre. El padre representa a Dios o a Jesús. El hijo mayor representa a los escribas y a los fariseos, y el hijo menor representa a los publicanos y a los pecadores. Así que la audiencia, amados hermanos, y todos los que estamos aquí, los que están escuchando, están representados y estamos representados en esta historia cuando leemos estas historias. Pero mire lo que dice el versículo 12. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El menor de los hijos, nosotros vemos que aquí tiene una actitud en la cual pide la herencia, pide su parte, su herencia, ¿no es cierto? Y el hijo, amados hermanos, el hijo mayor, podríamos sacar los cálculos más o menos. El hijo mayor es el heredero de 2/3 partes. El hijo menor es heredero de 1/3 parte. Y esta petición del hijo al padre no es algo normal. No es algo normal y común. Esta es una petición, amados hermanos,
en base al contexto cultural, es una petición escandalosa, avergonzante, porque normal es cuando se muere el padre, ¿no es cierto? O el padre quiere repartir la herencia a sus hijos. Pero ¿sabe lo que hace este hijo? Pide la herencia a su padre. Y esto tiene una connotación muy fuerte, hermanos. Muchas veces hemos leído esta parábola y la pasamos por alto. Pero tiene una connotación muy fuerte en la cultura rural, judía. Eso significaba que el hijo menor espera la muerte de su padre con impaciencia. Muérete luego. Dame tu herencia. Esa era la actitud, amados hermanos. Muérete luego para tener mi herencia. Estando vivo, el hijo le pide la herencia al padre. Eso es lo que se estaba queriendo decir en la cultura, amados hermanos. Y esto tiene una connotación muy fuerte, amados hermanos. Los fariseos y los escribas posiblemente dirían, eso es imposible. Eso no se puede hacer. Ningún hijo haría una cosa como esa, dirían los fariseos. Pero lo que el hijo está diciendo, sin decirlo, es, desearía que estuvieran muertos, dame mi herencia. ¿Lo habían visto de esa manera? Qué terrible, amados hermanos. Este joven tiene un plan, pide la herencia de su padre, ¿no es cierto?, para irse a un lugar lejos de su familia, para huir de la presencia de su padre. Y es increíble, amados hermanos, que la petición es una petición vergonzosa del hijo. Y mire lo que dice el resto del versículo, dice, y le repartió los bienes el padre. Y le repartió los bienes. Hermanos, los fariseos pensarán que esto tampoco lo haría un padre, porque no era correcto que un padre en ese tiempo y en esa cultura hiciera esto, a no ser cuando estuviera muerto. O que de esta forma viniera un hijo y le pidiera la herencia y que el padre de una forma deliberada le diera a sus hijos. Para un fariseo, amados hermanos, esto tampoco lo haría un padre. Por lo tanto, con una petición como esta, a un fariseo, lo menos que recibiría a un hijo sería un golpe o un castigo severo, porque estaba pidiéndole la muerte al padre al pedir la herencia. Pero dice el verso que el padre le repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí perdió sus bienes viviendo perdidamente. Aquí hay algo interesante. Cuando aquí dice que él juntó todo y se fue, hermano, no piense que él tomó, ¿no es cierto?, el dinero, lo echó a una maleta, ¿no es cierto?, y se fue. ¿Ya? No pensemos de esa manera. ¿Por qué? Porque pedir la herencia es pedir 1/3 de la parte de todo lo que el padre tenía. Ganados, terrenos, cosechas, posesiones, casas, etc. No es decir, dame la plata en millones para ya echarla en un bolso y me voy y listo y compro y gasto. No, hermanos. No era esa manera en aquel tiempo de recibir la herencia. La herencia correspondía en esto, en cosecha, en terreno, en ganados, en posesión, en casa. La petición de este hijo era una petición vergonzosa hacia el padre. ¿Por qué? Porque iba a afectar sus finanzas. Y no tan solamente sus finanzas, sino que traería consecuencias. Y así, amados hermanos, de esta manera el joven toma todo lo que tenía y en pocos días lo juntó todo. Convirtió su herencia en dinero. Y alguien podrá decir, pastor, pero si se refiere a cosecha, si se refiere a casa, si se refiere a posesiones, si se refiere a ganado, ¿cómo lo hizo para juntar todo y marchar, salir de la ciudad y tener el dinero? Bueno, amados hermanos, la pregunta es cómo se hacía eso. Y para poder hacerlo rápido, el verso dice, no muchos días, entendiendo lo que dice el texto, no muchos días tenía todo, juntó todo. Por lo tanto, para poder tener el dinero rápido y todo, tuvo que vender y vender barato. Para poder tenerlo todo. Lógicamente, hoy en día usted pone una casa en venta y ¿cuánto se demora en venderla?
pueden durar meses en vender. Pero él en un par de días dice que juntó todo y lo vendió todo y se fue con todo. La pregunta es, ¿cómo lo hizo para adquirir todo? Simple, vendió barato para poder obtenerlo todo. Y todo lo que heredó, dice el texto, que lo vendió, ¿no es cierto? Y lo convirtió en dinero que se podía llevar, que se podía transportar. El texto dice que se fue muy lejos. El joven se fue muy lejos, lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos de su tierra, lejos de Israel. El texto dice, y allí, dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estaba llevando a cabo esos planes que él tenía, esa libertad que él quería. Todo estaba saliendo como él lo planificó. Y yo escuché a alguien, amados hermanos, que tiene mucha relación con esto. Escuché a alguien decir que las peores cosas uno las hace cuando está lejos del hogar. ¿Es así o no es así? Las peores cosas uno las hace cuando está lejos del hogar. Es como si nadie lo estuviera viendo a uno. Es como si nadie lo estuviera viendo a uno y como nadie me está viendo, entonces soy capaz de hacer cualquier cosa. Este joven, lejos de su hogar, dice el texto que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y perdidamente significa disoluto. Significa, amados hermanos, y alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Eso es lo que está queriendo decir cuando habla viviendo perdidamente. Por lo tanto, mire lo que dice en el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El dinero, nosotros sabemos, amados hermanos, no dura para siempre. ¿Es así o no es así? El dinero no dura para siempre. Y esa es una de las cosas que debemos saber. Y este joven, amados hermanos, no planificó nada correctamente. Él pensó que el dinero que tenía le iba a durar para toda la vida, pero la historia nos dice lo contrario. La parábola nos dice lo contrario. Dice que malgastó todo lo que tenía y eso trajo consecuencias. Ya que a la misma vez, amados hermanos, que se gastó todo lo que tenía, el texto nos dice que en ese instante, cuando él malgasta todo lo que tenía, vino un hambre en aquella provincia. En mal momento gastó todo. Podría haberlo guardado, pero lo gastó en mal momento, justo cuando se presenta una pandemia. Gastó todo lo que tenía. Contextualizando, amados hermanos. Y qué interesante, amados hermanos, porque el texto dice que comenzó a faltarle. Y note esa palabra. Comenzó a faltarle, es decir, amados hermanos, a padecer necesidad. Estaba solo. Su familia no estaba con él. Su hermano no estaba con él. El padre no estaba con él. Estaba solo. Y comenzó a faltarle, dice el texto. Y mira lo que dice el texto, el versículo 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y esto es interesante, amados hermanos. Para que apacentase cerdos, dice el texto bíblico. Cuando aquí dice que se arrimó, esto debemos entenderlo también. Cuando dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, lo que en realidad está diciendo es que se le pegó a tal persona de tal forma que a dicho ciudadano no lo soltó hasta que le ofreciese algún trabajo. Mira el nivel bajo que llegó el hijo pródigo. Se aferró a esa persona a tal nivel de humillarse y no soltarlo hasta que le diera un trabajo. Alguien podría decir, oye, tú tienes mucha relación con Jacob cuando luchó con el ángel y no te soltaré hasta que me bendiga. No tiene ninguna relación, hermano. Pero mire lo que la conducta y lo bajo que este joven cayó. Este joven, amados hermanos, se fue de casa para no trabajar para su padre. Y aquí lo vemos trabajando para un gentil. Para un gentil.
Yo le pregunto, ¿cuál fue el excelente trabajo que él encontró? ¿Sabe cuál fue el excelente trabajo que él encontró? Fue apacentar cerdos y no ovejas. Los judíos, para poder entender esto, los judíos no apacentaban cerdos. ¿Sabe por qué? Porque era la peor clase de animales dentro de la creación. Eran ceremonialmente impuros. Por eso cuenta la historia que cuando vino, ¿no es cierto?, en el año 70, después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, dice que el emperador que estaba en aquel momento quiso hacer sacrificios, quiso entrar, llegó de la guerra, ¿no es cierto? Y como había perdido la guerra, quiso entrar al templo, ¿no es cierto? Sacó a los sacerdotes y lo obligó a sacrificar cerdos dentro del lugar santo en aquel tiempo. El cerdo, amados hermanos, es un animal inmundo, es un animal impuro. Y hacerlo, para el judío, tener una relación con el cerdo era estar lejos de Dios. Y aquí esto es interesante, amados hermanos, porque por esa razón no apacentaban cerdo, porque era la peor clase de degradación imaginable para los judíos. Por lo tanto, quienes consideraban a los cerdos como animales impuros e inmundos eran los otros tipos de personas, a los cuales ellos no los miraban como personas, sino que los miraban de la misma manera, inmundos, impuros. Por eso cuando Jesús les cuenta la parábola de la oveja y le dice, ¿quién de ustedes que tiene 100 le está haciendo compararse un pastor al fariseo? Era como pegarle una puñalada en el pecho. ¿Cómo se te ocurre hacerme imaginar que yo voy a ser un pastor? Porque para ellos era lo peor. Lo vimos en la clase pasada, en la reunión del domingo pasado. ¿Se acuerdan? Y es interesante, amados hermanos, porque esta es la razón por la que se dice de que este joven salió fuera de Israel. Porque en Israel no había criadero de cerdos. Por la misma razón, por las leyes judías, por la ley de Moisés. Por lo tanto, los que apacentaban cerdos eran los que estaban fuera. Y esto tiene mucha relación con Gadareno. Cuando Jesús va, ¿no es cierto? Y se le presenta el enemigo ahí por medio de este hombre, este endemoniado de Gadara, ¿no es cierto? Y le dice, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros si todavía no ha llegado nuestro tiempo? Los demonios saben cuál es su final. Por favor, le dice, no nos envíes abajo, envíanos a los cerdos. Porque era una región fuera de Israel donde se apacentaban cerdos, no en Israel. Por lo mismo, porque eran ceremonialmente impuros. Por lo tanto, amados hermanos, dice el versículo 16 que él deseaba llenar su vientre por todo lo que estaba pasando, perdió todo, vino la hambruna en aquel lugar cuando él perdió todo, y él deseaba, por la necesidad que tenía, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero mire lo que dice el texto. Nadie le daba. Matthew Henry, un comentarista, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, clásico. Matthew Henry dice con respecto a este versículo bíblico, hace un comentario y dice, un ser racional apetecía el manjar más, un ser racional, un ser humano, apetecía el manjar más ordinario del más bajo de los brutos animales. Desear ávidamente ser comensal de los cochinos puercos, dice Matthew Henry. Un ser racional, un ser que piensa, desea ahora comer lo más bajo. ¿Qué de ración, qué de racionalidad hay en esa persona que dice ser racional? Ninguna. La algarroba, amados hermanos, es un alimento adecuado, pero para solamente los cerdos, no para los seres humanos. Y esto es lo que deseaba él albergar en su vientre, la algarroba de los cerdos. Y este alimento era específicamente para el animal y no para el ser humano. El deseo de este joven era comer la comida de los cerdos. Y esa comida de cerdo no era apta para los seres humanos. Nunca lo fue y nunca lo ha sido, amados hermanos. Pero eso era lo que él deseaba comer en su hambre.
Usted me puede preguntar a mí me gusta comer. Y de hecho, hermano Efraín se ríe, ¿no? Una de las cosas que debemos entender es que cuando alguien tiene hambre, come lo que sea, ¿no? Come lo que sea. Y este era el caso del joven. Tenía hambre y como había caído tan bajo, deseaba la comida de los cerdos. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí, note eso es importante. Recuperó la conciencia, se dio cuenta de su pecado, se dio cuenta de su error, se dio cuenta de que su plan había fallado. Se arrepintió, cambió de parecer, y volver en sí significa que estaba fuera de sí, no estaba en sí, fuera de sí. Porque el texto dice, cuando volvió en sí, eso quiere decir que estaba fuera de su racionamiento. De hecho, eso tiene mucha lógica, amados hermanos, cuando nosotros vamos al relato de Nabucodonosor. Cuando fue trastornado, ¿no es cierto?, se fue al bosque, ¿no es cierto?, anduvo como bestia, y después él cuenta su testimonio cuando alaba al Dios verdadero, porque Nabucodonosor se arrepiente, ¿no es cierto?, y él cuenta su testimonio. Él dice: yo anduve corriendo allí, ¿no es cierto?, con garras, ¿no es cierto?, y con pelaje en la espalda, un sinfín de cosas. Era un animal brutal, pero dice: cuando se me fue, algo muy importante en ese texto de Nabucodonosor, que eso resalta, amados hermanos, aún más la soberanía de Dios, y que el arrepentimiento es solamente dado por Dios, no por el hombre. Porque Nabucodonosor dice: y se me fue de vuelta la razón. ¿Alguien se la había quitado? Y se me fue de vuelta la razón. Y comprendí, dice él, que este era el Dios verdadero. Aquí el hijo pródigo dice algo similar. Dice: y volviendo en sí, no estaba en sus cabales. No estaba en sí, estaba fuera de sí. Y él, en esa condición, él piensa y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Un jornalero, amados hermanos, era un trabajador que trabajaba para el pan diario. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted trabajaba, al final del día usted cobraba su salario y por lo tanto usted podía comer. De lo contrario, si usted no trabajaba ese día, no comía. Eso es lo que significa un jornalero. Y él dice en el texto que los jornaleros en casa de su padre tienen abundancia de pan. Eso nos dice que su padre era bien generoso, ¿o no? Porque no tan solamente daba a sus hijos, sino que a sus jornaleros. El padre era generoso y también, amados hermanos, se nos dice aquí que él piensa: tengo hambre. Y él dice en sí mismo: y en la casa de mi padre hay abundancia, inclusive para los jornaleros. Versículo 18 al 19, mire lo que dice. Dando vuelta a todo esto y volviendo en sí, dice: me levantaré e iré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí vemos, amados hermanos, que él decide volver a la casa de su padre. Él sabe que ha pecado contra el Padre y contra Dios. Él sabe que no es digno de ser llamado hijo de nuevo. Él reconoce su condición. Él sabe lo que hizo. Por lo tanto, él entiende que ya no quiere ser llamado hijo, sino que él dice: hazme como uno de tus jornaleros. Él ya sabe que no era digno de portar el nombre de ser hijo, sino que él dice: rebájame, hazme como uno de tus jornaleros. No soy digno de ser tu hijo. ¿No es así con nosotros? Hermanos, cuando él dice: hazme como uno de tus jornaleros, sabiendo lo que había hecho,
el error que había cometido, el pecado que había generado en su corazón. Esto es un arrepentimiento genuino, hermanos. Esto es un arrepentimiento. Y para este joven poder ser llamado hijo y que su padre lo perdonara, tenía que devolver todo lo que él malgastó. Y es por eso, amados hermanos, de esa forma, devolviendo todo lo que malgastó, posiblemente él pensaba que su padre le iba a perdonar. Y la única forma de hacerlo era ¿cómo? Trabajando. ¿Para quién? Para el padre. ¿De qué forma? No como un hijo, sino como un jornalero. Por lo tanto, todo el sueldo que iba a ser para él como jornalero era acreditado a la cuenta del padre. Y esto, amados hermanos, tiene algo muy importante. Miren lo que dice el versículo 20. Y levantándose, después de haber planeado eso, después de haberse dado cuenta de todo el horror que había cometido, de haber volvido en sí, de haberse arrepentido, él se para de su estado. Se levanta y dice que vino a donde su padre. Y cuando aún estaba lejos, dice que el padre lo vio y fue movido, dice, a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué lindo, hermano. Qué maravilloso es esto. Qué hermoso. Dice que él se levantó y vino a su padre cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y la única razón por la que el padre lo vio de lejos es porque siempre lo estuvo buscando. Qué maravilloso. Qué hermoso, hermano. Esto es el evangelio puro. La única razón por la que el padre lo vio de lejos es porque siempre lo estuvo buscando. Posiblemente todos los días el padre salía a ver si su hijo volvía. Y el texto dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y esto es interesante. ¿Sabe por qué? Volvemos al contexto cultural. Porque en la cultura del Oriente, del Medio Oriente, amados hermanos, los hombres no corren. A no ser que sea para, como bien dice, los lomos, ¿no es cierto? Se metían la túnica aquí entre medio y cuando había guerra tenían que salir corriendo, porque ocupaban túnica. Pero los hombres en Medio Oriente no corren. ¿Sabe por qué no corren? Porque correr quiere decir que tienen que levantar sus túnicas y mostrar sus piernas, sus partes, era una vergüenza. Por lo tanto, este padre no le importó la vergüenza. No estuvo ni ahí con la cultura. Vio al hijo, se subió a la túnica y corrió, mostrando todo quizás. Pero corrió. Se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. La reacción normal de un padre en Medio Oriente, hermanos. Por eso digo que al padre no le importó, porque la reacción normal de un padre en Medio Oriente había sido o es ignorar a su hijo. Este me falló, este deshonró mi nombre, deshonró mi familia, no lo pesco. Merece todo el desecho de mi persona como padre. Esa era la actitud de un padre común y corriente en Medio Oriente. Habría sido ignorar a su hijo después de lo que hizo. Quedado allí quizás en el pueblo varios días con su ropa sucia, apestosa, porque eso era lo que se merecía. Pero la historia nos dice que eso no fue lo que hizo el padre. Versículo 21 al 24. Aquí viene lo que hizo el padre. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed, dice, el becerro gordo y matadlo. Y comamos, dice el padre, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice el texto. Versículo 21 dice: y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí nosotros vemos que el hijo comienza a decir todo lo que había ensayado antes de llegar al padre.
todo lo que había ensayado, pero sabe que el Padre, amados hermanos, no le deja terminar. No le deja terminar. Y esto tiene mucha relación con nuestra salvación. Nosotros podemos justificarnos de muchas cosas, pero el Padre no nos deja terminar de justificarnos, sino que simplemente Él nos perdona porque Él nos ha justificado, no nosotros, nuestras faltas. Y aquí, amados hermanos, Él iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros, pero el Padre ya lo había perdonado. El hecho de que el Padre saliera a buscarlo todos los días era razón para decir, yo te he perdonado. Una de las cosas que debemos saber culturalmente es que el mejor vestido, hermanos, era reservado para los huéspedes de honor en el hogar. El anillo culturalmente era símbolo de autoridad, símbolo de honor, símbolo de confianza, distinción, era un sello familiar. El calzado, amados hermanos, el hecho de que él tuviera calzado, le pusieran calzado nuevo, marcaba totalmente una distinción, una diferencia. Era una diferencia de los esclavos, que aquí representa que era restaurado. El hijo era restaurado, no era un jornalero, era restaurado de su esclavitud. Por eso calzaba. Las otras personas no calzaban, no tenían calzado en aquel tiempo. Ellos trabajaban así. Pero cuando le es puesto el calzado, se le marca una diferencia. Este es hijo, no es jornalero. No es esclavo, es hijo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos habla sobre nuevas vestiduras. Quitaos, dice la vieja vestidura del apóstol Pablo, y vestidos de la nueva vestimenta. Esto es lo que el Señor nos ha dado, hermano. Y mire lo que aquí, amados hermanos, nos da a entender. Culturalmente el becerro gordo era reservado única y exclusivamente para las ocasiones especiales. No para cualquier comida, para ocasiones especiales. Este joven regresó a su casa descalzo, vistiendo ropas viejas, harapientas, apestosas, hambriento y totalmente humillado. Y cuando el padre lo alcanza, dice el texto que lo viste con ropas nuevas, le da el anillo de la familia, le pone el calzado en sus pies y mata al becerro más gordo. De esta manera comienza una celebración en la familia. Dice el versículo, amados hermanos, que hubo gran fiesta. ¿Y cuál es la razón de esa fiesta? ¿Sabe cuál es la razón de esa fiesta? El texto mismo lo dice. Mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25 al 27. Y su hijo mayor, y aquí vemos, amados hermanos, la otra parte de la parábola. Vemos al otro hijo ahora. Y el hijo mayor, dice, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello que estaba sucediendo. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, dice el texto, llegó cerca de la casa y oyó la música de la danza. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y aquí, amados hermanos, entra la historia del hijo mayor que representa a los fariseos. Representa a los fariseos. No se olvide, amados hermanos, del por qué Jesús contó la historia. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué contó la historia? Por la murmuración de ¿quiénes? De los fariseos. Por lo tanto, no se olvide, amados hermanos, por qué Jesús contó esta historia. Los escribas y fariseos acusaban a Jesús de que él comía y bebía con los pecadores. Por eso él cuenta esta historia. Pero el texto dice que el hijo mayor, hermanos, estaba en el campo. No sabía lo que estaba pasando. Pero cerca de la casa oyó la música y las danzas
y escuchó que había una fiesta en la casa de su padre y que él ni siquiera se había enterado. Y le pregunta ahora a uno de los trabajadores, a uno de los criados, le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué están celebrando? ¿Por qué están celebrando? Y el criado le cuenta la historia de cómo habían encontrado al hermano bueno y sano y por esa razón mataron al becerro gordo y estaban celebrando. La pregunta es, ¿cuál fue la reacción del hermano mayor? ¿Cuál fue la reacción del hermano mayor? Y esto es lo que vamos a ver en los versículos 28 al 32. Ya voy finalizando, hermanos. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, mire, de nuevo el padre. De nuevo el padre. Salió, por tanto, el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene, ojo con esto, cuando viene este tu hijo, dice, mira la soberbia y el orgullo del hijo mayor. Cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hermano, la actitud del hijo mayor fue que él se enojó, al igual que los escribas y los fariseos. Se enojaban con Jesucristo por estar con los... ¿Vamos entendiendo la parábola? El hermano mayor no se alegró porque su hermano había regresado, hermanos. No le importaba a su hermano. Nunca le importó su hermano, ni tampoco le importó su padre. Y esto debemos verlo. Y se supone que en una historia como esta, el hermano mayor estuviera pendiente de su hermano, porque es el mayor. En una historia como esta, el hermano mayor debiera haber estado atento, pero nunca lo vimos haciendo eso. Sino que era su padre el que estaba atento. Pero tampoco él hace nada cuando su padre le da la herencia al hijo menor. Así que aparece el hijo mayor, no para alegrarse, sino para todo lo contrario, hermanos. Se enojó y no quería entrar. ¿Y el padre qué hace? El padre sale a buscarle también. Y le rogaba que entrase. Aquí volvemos a ver la compasión del padre para con el hijo mayor también. Sale a rogarle que entre. Oh, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste? El padre sale a rogarle que entre. Él pudo quizás haber reprendido a su hijo malo, pero solo le ruega que entre. El padre podría haberlo castigado por la actitud que estaba teniendo, pero hace lo contrario, le ruega a que entre. Y mire lo que dice el versículo 29 al 30, más él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ha hecho matar para él el becerro gordo. El argumento del hijo mayor es que él siempre había hecho las cosas bien. ¿Se da cuenta? Él siempre había hecho las cosas bien. Él dice, he trabajado como un esclavo para el padre. Algunas traducciones lo traducen en el sentido original, esa parte de cuando dice, he trabajado para ti, lo traducen como, he trabajado como un burro, sin parar. Él dice, amados hermanos, que nunca había desobedecido. Nunca. Estaba exacto. Y esta, amados hermanos, es importante porque esta es exactamente la actitud de los fariseos.
que nunca habían tenido ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos, pero al principio de la parábola dice que él también recibió su parte de la herencia. En ningún momento no se le dio nada. A ambos se les repartió. Y él está diciendo aquí que a él nunca se le dio nada. Qué contrario, ¿no es cierto? Y aquí, amados hermanos, se refiere al hermano como a este tu hijo. A este tu hijo, lo cual demuestra una actitud de desprecio. ¿No era así lo que estaban haciendo los fariseos al momento de ver a Jesús compartir con los pecadores? ¿Un desprecio? Acusa al padre. El hijo mayor, acusa al padre de celebrar cosas malas que ha hecho su hermano menor. Versículo 31 al 32, él entonces le dijo, hijo, el padre habla, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y esta es la respuesta, amados hermanos. Tú siempre estás conmigo y mis cosas son tuyas, pero es necesario celebrar a tu hermano que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así termina esta historia. Pero ¿sabe qué? No parece un buen final, ¿no es cierto? Como que algo falta. No parece un buen final. No parece que terminó aquí esta historia. Y yo escuché, amados hermanos, que los judíos en un comentario tenían una manera de escribir estas historias que ayudaban a la gente a recordarlas para que nunca más se olvidaran. Ellos escribían estrofas paralelas, amados hermanos, que los hacían recordar las historias. Ellos dicen que esta historia tiene 8 estrofas, ¿no es cierto?, que hablan del padre y el hijo menor, y que debiera haber 8 estrofas que hablan del hijo mayor y el padre. Pero solamente hay 7 estrofas. No hay 8. Falta una estrofa. Falta el final. Dicen ellos que el final, ¿sabe cuál es? El final de esta parábola, desde el punto de vista judío. Dicen que el final, el hijo mayor se molesta con el padre, va a buscar un pedazo de madera y mata al padre. Y esto es interesante, amados hermanos. De hecho, uno podría preguntarse, ¿dónde sale esto en la Escritura? Bueno, recuerden que en esta historia el hijo menor representa a los pecadores, el hijo mayor representa a los fariseos, el padre es Jesucristo. Y meses después los fariseos, que representan al hijo mayor, ¿mataron a quién? ¿A quién mataron? Al Padre, a Jesús. De esa manera termina nuestra historia. ¿Se da cuenta, hermanos? Y quiero finalizar con una pregunta. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Sabe que una de las cosas que resaltan estas 3 historias que muy malas veces es mal interpretada? Porque las parábolas muchas veces las interpretamos de forma que se apliquen al hombre solamente. Palabras de la Biblia o textos de la Biblia centrados en el hombre. Un evangelio antropocéntrico en vez de cristocéntrico o teocéntrico, donde el centro sea Dios o Cristo, sino que el centro siempre ha sido el hombre. Pero una de las cosas que podemos entender y aprender, amados hermanos, es que el héroe en esta historia es el Padre. El Dios pródigo, no el hijo pródigo. El Dios pródigo que mendiga el amor de sus hijos. Busca al hijo menor, busca al hijo mayor, y hoy en día es igual. Dios es quien busca a nosotros. Dios es quien te ha buscado a ti, quien te ha encontrado a ti. Dios es quien me busca a mí, me ha encontrado a mí. Y si tú no le sirves a Dios, ten en cuenta, hermano, que Él te está buscando. Y en esta mañana Él te llama y te dice, venid a mí. Todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Amados hermanos, Él te está buscando y ten en cuenta, como espero
Y como espera también Él que su Hijo regrese. Él está esperando, amados hermanos, tu regreso. Dios te está esperando con los brazos abiertos en esta mañana. Él te llama, Él te sale a mirar, a buscar cada vez que tú disfrutas del mundo. Él está allí golpeando la puerta y no se cansa de golpear. Y le dice a una iglesia completa en Apocalipsis que Él golpea la puerta y si alguien escucha la voz y le abre la puerta de su corazón, Él entrará, cenará con Él y Él conmigo, dice Jesús. Él está golpeando, Él está buscando, amados hermanos. Dios está esperando con los brazos abiertos. Amados hermanos, el hijo menor representa al pecador. Y este hijo no lo pudo haber hecho peor. Aquí está representado, amados hermanos, el peor de los pecadores. Aquí está representado tú y yo, que muchas veces no le servimos a Dios. Y creemos que podemos resolver nuestros problemas con nuestros planes, tal como lo pensó el hijo pródigo, yéndose lejos de su padre, malgastando todo lo que el Padre le ha dado. De esa manera, muchas veces nosotros igual. Lo has analizado todo, pero al final verás, amados hermanos, que lo que hagas y lo que quieras hacer no va a funcionar si estás alejado de Dios. El hijo mayor representa al religioso y Dios también te está hablando a ti, me está hablando a mí en esta mañana. Nos habla el Señor que Dios también te está buscando a ti, hijo mayor. Tú que tienes el conocimiento y que conoces de Cristo y conoces del Evangelio, también te llama el Señor. Y alguien podrá decir, ¿pero por qué? Porque muchas veces actuamos de la misma manera, igual que el hijo mayor, igual que el fariseo, igual que el saduceo, amados hermanos. El hecho de que hagas las cosas bien, que haces buenas obras, que ofrendas y que haces oraciones, tus obras no pueden justificarte. No pueden, amados hermanos. Tú necesitas de un Salvador. En las tres parábolas, amados hermanos, algo se pierde. La oveja se pierde por tonta. La moneda se pierde, amados hermanos, por descuido. Y el hijo menor se pierde porque quiere probar el mundo. Pero el hijo mayor también se pierde. ¿Sabe por qué? Por su propia justicia. Todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitan de un Salvador. Todos necesitan a Jesucristo. Y tú que estás aquí, quizás sin Cristo, tú necesitas un Salvador. Y la única manera, amados hermanos, de ser salvo es hacer como hizo el hijo menor. Vuelve en sí. Piensa y di al Señor, me levantaré, iré a mi Padre. Y el Señor te dice, amado hermano, en esta mañana en San Juan 6:37, que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. El Señor nos llama en esta mañana, con gracia, con amor, con misericordia. Nos ha salido a buscar el Padre. Y si hoy estamos aquí, es solamente por su búsqueda. Es solamente por su obra, es solamente por su gracia. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.